Y estamos de regreso con ustedes en Libertópolis. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a conversar con Julio Rivas. Él es presidente de la Junta Directiva de Mercados Unidos. Así que le damos la bienvenida a Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tenés muteado el micrófono, me dicen, Julio. Listo, perdón. Ahora sí. Perdón, Jorge. Un gusto saludarlos a usted y a la audiencia de Libertópolis. Un placer compartir con ustedes un momento. Gracias, Julio, y qué bueno tenerte por acá. Y básicamente la idea de hablar contigo es para que nos cuenten un poco cómo perciben ustedes o cómo han visto ustedes el cambio en los precios de los productos versus lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, que acaba de sacar ayer, entiendo, los datos de la inflación para marzo y argumentaron de que subió, estaba en 1.50 y algo en febrero y subió a 2.5 la inflación según el índice de precios al consumidor, el IPC, según el INE. Según algunos economistas con los que he consultado, pues dicen que ese dato está subestimado y de que realmente el crecimiento en los precios ha sido mayor. ¿Cuál es lo que ustedes han visto en tiempo real ahí con los precios de los productos que venden en los mercados? Pues vea, Jorge, como bien dicen los economistas, es inflado, bueno, no inflado, sino minorizado el porcentaje que ellos dan. ¿Por qué? Porque van y hacen una entrevista, pero no toman en cuenta de que nosotros como comerciantes de los mercados estamos absorbiendo parte del incremento de los productos. O sea, nosotros estamos tratando de ganar menos, pero mantener al cliente. Por la competencia que existe conforme a los supermercados, que ellos por comprar en cantidades increíbles pueden mantener los precios en algún momento. Pero sí hay un incremento de productos, en el precio de los productos entre de 3 a 4 quetzales. Sin embargo, el guatemalteco no lo ha resentido realmente porque es el comerciante el que está absorbiendo, está sosteniendo la peña, digámoslo popularmente hablando. Solo, Julio, te interrumpo un momentito. ¿A qué te referís con incremento de 3 a 4 quetzales? O sea, ¿es un producto que antes costaba 100 quetzales y ahora subió a 103? ¿O es un producto a 104, cualquier producto. Por ejemplo, lo empezamos a ver con el incremento de la carne. La carne incrementó, antes de que subiera la gasolina, incrementó estrepitosamente, de 2 a 3 a 4 quetzales. Entonces, y el aumento sigue. 2 quetzales, 2 quetzales, 2 quetzales. Y es el comerciante el que va tratando de minorizar, digámoslo así, el golpe al bolsillo del guatemalteco. Si lo pudieras poner en porcentajes, por eso te decía yo lo de los 100 quetzales, porque si de 100 quetzales sube a 103, pues es un porcentaje del 3%, pero si si de 25 sube a 28 ya es un porcentaje mucho mayor, por decirte algo, ¿verdad? Por eso mi pregunta. Por ejemplo, digamos, de una libra de carne que hace meses costaba 33 y ahora vale 38, entonces sí es un incremento del 4, del 7%, conforme a lo que veníamos manejando al inicio del año. Te diré que porcentualmente ese de 33 pasar a 38 es algo así como el 15%, 17% de incremento. Y hoy día está 42 quetzales una libra de carne. Y entonces ahí estás hablando de un incremento del 25% casi. Del 25%, exactamente. O sea, sí es un incremento considerable. Sí. mucho más de lo que se dejaría ver con este tema del índice de precios al consumidor que maneja el INE. Por supuesto de que ellos es un promedio de muchos productos, no son solo de algunos productos, y sí hay algunos productos, principalmente en el caso de los alimentos, que han subido más que otros según la información del INE, pero ninguno al nivel que
que estás comentando. En el caso de del índice como lo que estoy mencionando ahorita, del 2.5, este es un crecimiento interanual, o sea, eso es comparado con marzo del año pasado, por ejemplo, o sea, que en marzo, por decirte algo, estaba a 100 quetzales algo, en marzo del 2025, y ahorita en marzo del 2026, pues ya está en 102 quetzales con 50 centavos. Esa sería más o menos la relación. Pero lo que me estás hablando, incluso de inicio de año para ahorita, que serían apenas 3 meses, es un porcentaje mucho mayor, y si se anualiza es todavía mucho más, ¿no? Claro, lo que pasa es de que siempre las entidades económicas, para evitar pánico, van a tender a reducir los porcentajes y las cantidades en las cuales estamos inmersos en una inflación. Por supuesto, eso es para evitar pánico, pero no pueden ser ajenos a presentar números reales, porque si no, lo que hacen es dejar bien parado un gobierno. Eso es lo que están haciendo, nada más dejar bien parado un gobierno, o bueno, mediamente parado al gobierno, y evitar creer y aceptar ante el pueblo de Guatemala que hay una crisis económica. Y sí la hay, por supuesto que la hay. ¿Y a qué atribuyen ustedes este incremento en los precios? ¿Simplemente al tema del incremento en el precio de los combustibles y también, por ejemplo, en el precio de los fertilizantes, que son las causas externas que pueden haber ahorita, o que se mencionan que hay ahorita para el incremento de precios, principalmente por la guerra en Irán y el incremento considerable que ha habido en el precio del petróleo, por ejemplo, que sí se ha incrementado un 60-70% en apenas un mes, ¿no? Claro, pues son varios factores. Claro, la cuestión de los combustibles es el detonante que encarece todo inmediatamente, no progresivamente, ¿verdad? A pesar de que Guatemala no debió haber encarecido los productos del combustible y derivados del petróleo inmediatamente, porque teníamos reservas y el mercado debió comportarse conforme a los precios obtenidos a inicio del año, que fue cuando compraron las pipas o las caletas donde está depositada la gasolina. También es el incremento al salario mínimo, por ejemplo, siempre le va a provocar al empresario subirle al producto. Pueden subir un 1% del salario mínimo, un 3% del salario mínimo, y ellos le suben un 7%, un 8% al producto. Siempre va a pasar eso, siempre va a encarecerse entre 1 y 3 quetzales anualmente un producto, siempre sube eso. Algunos productos pues son menores, sufren menos subida, pero es un ejemplo del azúcar, digamos, uno de los productos que siempre va a ir a la alza. Los huevos son otros productos que siempre van a ir a la alza, porque son productos de monopolios, y cuando existen los monopolios, pues ellos controlan el mercado y los precios en los que se mueven los productos en el mercado. Probablemente yo pienso que no se les pueden considerar monopolios, pero sí hay poca competencia, o sea, podría haber más competencia. Sí, la poca competencia, digamos. Va. Y ¿en qué productos es donde han visto ustedes que ha habido más incremento en los precios? En todos, Jorge, la verdad, pues la carne es el que más ha presentado subidas, los granos básicos, el azúcar, los huevos, como lo dije, esos son los productos que son los que más consume la gente, el maíz, por ejemplo, y siempre reportan subidas cuando se dispara alguna crisis en el mundo. Siempre van a presentar subidas, pero en este caso sí es crítico, porque nosotros todos usamos vehículos para transportar el producto, desde donde viene, desde donde se produce, hasta que llega a un centro de mayoreo, y del mayoreo al último canal, que es el mercado. Entonces siempre se va a super subir el precio por eso, por los transportes, porque va de un transporte a otro, y de otro a otro, y de otro a otro más. Que eso es un producto, es un insumo que tienen todos los productos. Al fin todos los productos se tienen que transportar de donde se producen a donde se consumen, ¿verdad? Y las materias primas que utilizan igual. Entonces al final pues es una cadena
que va teniendo un efecto de doble piso, le llaman así en los o algo así le llaman los economistas, en el sentido de que se incrementa el precio del combustible y eso hace que se incremente el precio del transporte, y eso entonces al final es una cadena que se va sintiendo en todos los productos. Entiendo, Julio, de que ustedes no están vinculados, o sí, con los de la terminal. Con las declaraciones que se dieron hoy. Sí, cabal. No, Jorge, no estamos vinculados. Sin embargo, creo que ellos están en todo su derecho de presentar sus quejas y sus peticiones ante el gobierno central, porque es válido, todos estamos bajo ese canal. Sin embargo, pues nosotros estamos haciendo todo lo posible porque los diputados hagan su trabajo. Hacemos reuniones con los diputados para que ellos hagan lo que tienen que hacer y que por fin encuentren la vía. Quizás no para subsidiar la gasolina, porque el subsidio es un arma de doble filo, pero para que le encuentren la ruta y eliminar aranceles, o ver de qué manera se conjuga todo para que baje el precio de la gasolina, o poner un precio tope, que también es válido y lo podrían hacer, pero jamás van a querer afectar bolsillos grandes, van a afectar el bolsillo del guatemalteco de a pie, y esa es la realidad. Pero estoy en el mismo canal. Creo que como comerciantes todos estamos viéndonos afectados, los empresarios, los comerciantes, los microempresarios, los medianos empresarios, los empleados por cuenta propia que somos nosotros. Y tanto ellos como nosotros tenemos el mismo pesar y el mismo sentir. Ellos lo hicieron de una manera más pública, más mediática. Nosotros lo estamos haciendo de una manera más estratégica, yendo a reuniones, asistiendo a espacios donde los diputados están buscando los canales para lograrlo. Pero si no hay voluntad de todo el Congreso o de la mayoría del Congreso y siguen con ese estira y encoge, no se va a llegar a nada. Y el guatemalteco va a seguir sufriendo definitivamente. ¿No consideras de que sería un error? Yo sí considero que sería un error de que pongan, por ejemplo, precios topes como los que mencionaste, porque al final lo que se hace con los precios topes es crear mercados negros, ¿verdad? Porque al final eso, o sea, y eso está comprobado en la historia económica de 4,000 años de historia económica, claro, que hay. Al final los precios topes nunca funcionan y en lo que resultan es en que se generan mercados negros, que es el concepto. No me refiero a los mercados físicos, sino a que... No, claro. Mire, yo me refiero a todo esto desde mi punto de vista de la necesidad que tenemos. No soy economista, me empapo de la economía porque mi giro es de liderazgo es netamente económico conforme a los mercados. Yo creo que lo más factible es que le quiten el impuesto y los aranceles a la gasolina para que todo pueda transcurrir de la mejor manera posible, para que todo pueda ir, pero los diputados mismos decían que es un camino más largo, más tedioso. Pero lo que sí, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas debió empezar a monitorear que ya empezó a bajar el petróleo ayer. El petróleo bajó creo que $6-8 ayer. Y debió haber bajado, así como subió inmediatamente, debió haber bajado hoy en las gasolineras y no pasó. Entonces, ¿dónde está la DIACO y dónde está el Ministerio de Economía en ese sentido? Sí, y no va a pasar porque de hecho ya empezó a subir otra vez, o sea, había ¿Otra bajado. vez? Sí. Pero regresando a lo que mencionaste, yo sí estoy completamente de acuerdo en lo que planteaste de que lo que hay que hacer es quitar impuestos. En el caso específico de los combustibles, y lo digo para que lo puedas utilizar en las reuniones esas que tienen con los diputados. En el caso específico de los combustibles hay un impuesto, que es específico a los combustibles. Le han cambiado varias veces el nombre, pero es más o menos algo así como el impuesto a la distribución de productos derivados del petróleo. Y este impuesto lo pagamos todos, tengamos o no tengamos carro, tengamos moto, lo que sea, porque va incluido en la gasolina. Entonces, por ejemplo, en la gasolina estás pagando, por cada galón de gasolina se pagan 4 quetzales con 70 centavos en el caso de la gasolina super, y 4 quetzales con 60 centavos por galón
de el impuesto, este impuesto a la distribución de productos derivados del petróleo, que adicionalmente la Corte de Constitucionalidad ya hace 20 años lo declaró inconstitucional, y los diputados de ese momento, o sea, en el tiempo de Álvaro Colón, creo yo, los diputados de ese tiempo literalmente hicieron lo que se conoce como un fraude de ley, en el sentido de que la Corte de Constitucionalidad dijo, mire, esto es inconstitucional porque es una doble tributación. Y entonces lo que hicieron los diputados, ¿sabe qué? Entonces le vamos a cambiar el nombre y le vamos a cambiar aquí un par de cositas, y para que ya no parezca que ya no es doble tributación, y lo volvieron a poner. O sea, literalmente eso fue lo que hicieron. Y es el que tenemos hasta la fecha. O sea, y no me compro el argumento que decís, que dicen los diputados de que es muy difícil, porque igual negociación e igual tiempo les va a llevar a aprobar una ley para hacer un subsidio que para eliminar un impuesto. Lo que pasa es que a los políticos nunca les gusta quitar impuestos, porque siempre al final viven de los impuestos, y entonces, claro. Entonces eso de que vaya a haber un político que diga, bueno, bajemos los impuestos, es algo muy difícil de encontrar, pero también generalmente los políticos son susceptibles de la presión de los votantes y de los intereses de los votantes, y en ese sentido pienso que es por esa línea en donde les deben de entrar a los diputados para exigir que quiten ese impuesto, que, repito, además es inconstitucional, y te aseguro que si pusieran ahorita una acción de inconstitucionalidad, nuevamente lo tendría que declarar inconstitucional la Corte, a pesar de que no es la misma de hace 20 años, porque es muy notorio que es inconstitucional, pero todos los políticos de 20 años para acá literalmente se han hecho la rana con este tema. Pero ahorita hay que aprovechar que está esta crisis para presionarlos para que quiten ese impuesto, y con eso, en el caso del diésel no es tanto, pero aún así es un quetzal y pico por cada galón del diésel, que también se paga con este impuesto a la distribución de productos derivados del petróleo. Vea, Jorge, sí, la verdad que yo veía ayer que estaba el superintendente, el lunes en la reunión de jefes de bloque, vi que estaba el superintendente de la SAT, estaba la ministra de Economía, había mucha gente ahí, pero veo que lo que hay es una negativa de parte del Ministerio de Finanzas Públicas. El superintendente estaba ahí, como le digo, y estaba el ministro de Finanzas, Mencos, y todos dijeron que no hay que quitarle los impuestos a la gasolina, que es mejor subsidiarla. Porque exactamente lo que decía usted, del petróleo, del diésel, que es muy poco el dinero que se le bajaría al diésel si se le quitan los impuestos. Sin embargo, en este tira y encoge, lo que pasa dentro de la jungla del Congreso es que los diputados están viendo quién se lleva la medallita de que lo logró. Y por eso es de que hay tanta discordia entre ellos, que porque los de un partido proponen una cosa, otro grupo propone otra, los oficialistas proponen otra, pero entre que proponen y proponen se fueron a pelear ayer por la Universidad de San Carlos y no se pusieron a ver el tema que urge, que es para todo el país, que la Universidad de San Carlos es necesaria, por supuesto lo es. Yo soy de ahí, desde la San Carlos, y estoy indignado por todo lo que ha pasado, pero hay cosas urgentes que el país necesita, y no necesitamos que 6, 7 diputados estén peleándose allá en la antigua Guatemala. Necesitamos que estén en su oficina resolviéndolo el problema de la gasolina. Y es la realidad. Así es, y es un problema, como bien decís, más urgente y que nos afecta a todos. Que consta que lo de la San Carlos también, porque al final todos pagamos la San Carlos, ¿no? Pero hay prioridades. Claro. Y al final, solo para que tengan más argumentos, es un absurdo decir que es mejor un subsidio cuando el subsidio, para pagarlo, hay que primero el gobierno pues tiene que cobrar impuestos, porque si no, ¿de dónde va a salir para el subsidio, verdad? Entonces lo que hacen es que cobran un impuesto, ese dinero pasa por toda la cadena burocrática y al final 10 centavos de cada quetzal lo regresan como un subsidio.
Entonces, esa es la forma, yo te diría, menos eficiente de si quieren hacer alguna ayuda así para la población, esa es la forma menos Por eficiente. Supuesto. Yo creo que yo estoy en el mismo canal de los transportistas. Los transportistas presentaron una iniciativa o una petición en la cual piden que se quiten los impuestos a la gasolina. Es que esa es la vía, no hay otra. El subsidio no es la vía correcta. Sin embargo, como una medida urgente, pues es necesaria, pero no lo quieren hacer, simplemente no lo quieren hacer. Llevan desde antes de Semana Santa con esta alaraca. Nosotros no hemos entrado al juego todavía a decirle, mire, los vamos a encerrar un día y ahí sí lo van a tener que aceptar, pero si corresponde hacerlo, lo vamos a hacer, porque ya es mucho seguir una semana más y otra semana más. El conflicto en Irán no va a cesar en una semana, eso va a seguir para largo. No creo yo ni veo que vaya a ceder. Pueden haber treguas, pueden haber situaciones, por supuesto que las pueden haber, pero no creo que vaya a ser una situación de que en 8 días se va a resolver. Esto es algo que va para un tema más allá. El conflicto de intereses en el mundo es por el petróleo exactamente, y yo no entiendo por qué nos afecta tanto a nosotros. Y estaba yo viendo índices de que nosotros dependemos 100% de la compra de petróleo en Estados Unidos. Claro, el petróleo se incrementó, pero creo que es un mal manejo también del ministro de Relaciones Exteriores, que no ha sabido jugar políticamente en el exterior para poder traer beneficios a Guatemala en este momento. Hay muchos actores involucrados, hay gente que no está haciendo su trabajo, el gobierno no lo está haciendo, eso es la realidad. Está dejando todo por allá, diciendo y victimizándose cada día, porque cada día pasa eso, que es culpa de no sé quién, que es culpa de no sé cuánto, pero jamás es culpa de ellos. Y tienen que ponerse una camiseta, los pantalones en su lugar y hacer lo que tienen que hacer para que el guatemalteco ya reciba por lo menos 2 quetzales, 3 quetzales, no importa, lo que sea que se tenga que reducir, pero que se reduzca ya. Sí, y otro argumento en contra de este impuesto, aparte de lo que ya te dije, de lo ineficiente que es el tema de los subsidios y de que este impuesto es inconstitucional y sigue siendo inconstitucional, aunque le hayan cambiado el fraseado de la ley. Pero adicionalmente tiene otro componente, y es que una buena parte de ese impuesto supuestamente es para el mantenimiento de las carreteras. Y yo te pregunto, ¿cuál mantenimiento ha habido en los últimos 2 años? No hay. Pero todos los días has estado pagando el impuesto a los combustibles. O sea, es lo que te digo. O sea, los políticos no quieren dejar ningún centavo de impuesto, pero ya a la hora de que llega al gobierno, no lo utilizan para lo que supuestamente se tiene que utilizar, para lo que dice la ley que se tiene que utilizar, porque la ley dice que es para el mantenimiento de las carreteras, y eso les viene del norte. Al final se lo paran gastando en otras cosas, menos en el tema del mantenimiento de las carreteras. Pero al final el punto, pienso, más importante es el que es inconstitucional este impuesto y implica una carga bastante grande sobre los guatemaltecos, porque al fin, o sea, si ves ahí esos precios que están poniendo en la pantalla de alrededor de 40 quetzales, que más o menos como está ahorita la gasolina, estás hablando de que solo del impuesto es como el 12% de eso, y adicionalmente también pagas IVA. Entonces al final estás pagando de eso el 24%, 25% estás pagando de impuestos, ¿no? Son casi 9 quetzales con 60 centavos. Bueno, ahí sí sería algo impresionante, pero como le digo, es voluntad 100% política. El Congreso podrá hacer una parte, el presidente tiene que hacer otra parte, tiene que presionar a sus ministros para que hagan el trabajo que deben de hacer. Ahorita, en realidad, no necesitamos, en este momento urgente, las carreteras están usándose como están. Y urge que le quiten esos impuestos a la gasolina. Esa es la vía, no hay otra vía más. El producto, pues como le digo, nosotros como comerciantes estamos sosteniendo todo lo que se pueda, aunque ganemos menos. Hemos tratado de mantener los precios, no hemos subido precios. Lo vimos ahorita en Semana Santa, no subimos los precios. En algunas cuestiones que siempre suben, pues sí, como el pescado, que cada año viene más caro y todo eso. En algunas verduras también, pero tratamos de sostenerlo, a pesar de que la gasolina ya estaba en 38, en 37.
pero es la vía es esa, vamos a seguir nosotros golpeando la mesa y pues como le digo, si vamos a tener que en los próximos días tocar la puerta más fuerte y cuando ellos estén adentro vamos a tener que llegar a un buen grupo de personas y no dejarlos salir hasta que ellos no resuelvan, pues lo vamos a hacer. Bueno, espero que no se tenga que llegar a eso, Julio, y que al final entren en razón y hagan lo que como bien le dijiste, hagan lo que se tienen que hacer los diputados, y es eliminar ese impuesto, porque al final eso sí es prerrogativa de los diputados, no es prerrogativa del Ejecutivo, no es prerrogativa ni del ministro de Finanzas, ni del superintendente de la SAT, ni del presidente, sino que es una prerrogativa exclusiva de los diputados del Congreso, así que son ellos los que tienen que tomar esa decisión, indistintamente de qué digan o qué quieran en el Ejecutivo. Pues esperamos de que tomen la decisión correcta y pues seguiremos en contacto, Julio, para que nos sigas contando cómo siguen las negociaciones y cómo siguen los procesos. Por supuesto, con mucho gusto, ya saben que estamos a la disposición para Libertópolis en el día y en la hora que ustedes nos citen. Con mucho gusto y un placer haber estado con ustedes, estar con ustedes en estos momentos. Muchas gracias. Pues muchas
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar conversando con Ramón Parellada, quien es empresario, es columnista de de Prensa Libre. Ya estoy pasando a otras épocas. Y también es miembro del Centro de Estudios Económicos y Sociales CES. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias, Ramón. Y la idea de tenerte hoy con nosotros, aunque te queríamos tener aquí en el estudio para que vieras nuestros nuevos estudios, lástima que no pudiste venir. Pero pues hoy queríamos hablar contigo con relación a el incremento en los precios, principalmente de los derivados del petróleo, pero en general el incremento de los precios, el anuncio que hizo esta semana el INE con relación a el incremento en la inflación que subió según el INE a 2.5%, la tasa interanual, aunque según algunos economistas y también según ayer entrevisté a representantes de los mercados y según ellos también han subido los precios bastante más que ese 2.5%. Pero esta es la cifra oficial y que es mayor a la del mes anterior, eso sí. Pero entonces queríamos hablar contigo precisamente de estos temas, el incremento en el precio del petróleo a nivel internacional, el efecto que tiene en Guatemala en los combustibles y los efectos secundarios que tienen ese incremento en los precios y las soluciones. El gobierno y varios de los congresistas han estado planteando que hacer un subsidio. Acabamos de escuchar tu columna en el segmento del CES precisamente sobre el problema de los subsidios y pues básicamente de eso es que queríamos hablar contigo, Ramón, así que cuéntanos qué piensas de toda esta situación. Muchas gracias, Jorge. Mira, efectivamente hay, tal como se mide la inflación, tal como la miden los países, recoge las variaciones de precios por cualquier fluctuación. En este momento está recogiendo una variación en los precios del petróleo y sus derivados. No solamente es el petróleo y sus derivados. ¿Y cuáles son los derivados? Bueno, con el petróleo se hacen fertilizantes, con el petróleo se hacen materias primas para la industria plástica y se hacen muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando es que debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho, pues el precio del petróleo se ha disparado. Cuando se libere eso, el precio del petróleo va a bajar. Yo diría que bastante rápidamente, cuando ya haya seguridad que se libera de una manera segura, porque ya están los barcos cargados y hay mucha producción de petróleo en el mundo. Lo que no va a bajar tan rápido van a ser los fertilizantes y los derivados, los polímeros, los derivados de plástico. ¿Por qué? Porque algunas plantas petroquímicas tuvieron que parar, otras fueron destruidas parcialmente. Reparar o arreglar una planta de estas toma años, puede tomar años. Y poner a andar una de estas plantas implica, no es de la noche a la mañana, hay que limpiar todo, volver a setear todo y va a tomar algún tiempo para que pueda estabilizarse la producción, que puede ser de 1 a varios meses y ya empieza la producción en línea. Los inventarios, mientras tanto, se están bajando y eso ya implica que se espera una posible escasez. Por ejemplo, el precio del petróleo pasó de $70, 60, ya venía para abajo y ahora está en $96. O sea que todavía no ha duplicado su precio. Sin embargo, las resinas plásticas, por ejemplo, estaban en $900 antes de todo esto, digamos $1,000, y ahora están en $2,000.
están al doble. Se ha duplicado completamente porque es otro problema que hay ahí. Los fertilizantes, principalmente los nitrogenados como urea, también están escaseando y estos ya incrementaron su precio. No tengo el dato de a cómo incrementaron su precio, pero todo esto se refleja inmediatamente en el mercado. Los precios cuando suben, suben y transmiten información, suben anticipándose a una escasez. Y eso lo que significa es que dan una señal para que la gente use racionalmente el producto. Le están diciendo, mire, este producto va a escasear, compre solo lo que necesita y lo va a comprar más caro porque no va a haber suficiente para todos. Entonces la gente va a reducir su consumo de eso y lo va a usar muy racionalmente. Y eso es lo que nos está diciendo el incremento en los precios. Cuando ya se arreglen las cosas, los precios también van a caer rápidamente. Mientras tanto, la forma, yo decía al principio que todo esto se está reflejando en la inflación. Ya la inflación interanual, el ritmo inflacionario total, ya a marzo de 2026, ya se incrementó en 250, ya se ve en 250%. Ese ritmo inflacionario venía abajo y ahora ya se disparó. Se disparó porque por la forma en que se miden los precios que Guatemala, este es el de Guatemala. Guatemala es muy sensible y es muy sensible a todo lo que es los combustibles. Ya se reflejan los combustibles, eso afecta el transporte, ya se reflejan los incrementos de precio también en fertilizantes y ya se ven los incrementos de precios en los productos derivados de los polímeros, por ejemplo. Y todo esto está afectando a todas las demás industrias. Las demás industrias van a ir subiendo pues poco a poco en la medida en que ese componente vaya incrementando esos precios. Así que esa es la forma como se mide. Pero yo lo que diría es lo siguiente, que esto va a ser temporal porque cuando se solucione este problema, van a volver a bajar los precios y posiblemente van a bajar bastante y va a haber suficiente producto. Ahorita porque la gente tiene ese miedo y esto podría durar, por ejemplo, el petróleo se puede resolver rápidamente, lo que son los combustibles, pero como decía, los fertilizantes y las resinas plásticas podrían tardar un año en estabilizarse o posiblemente año y medio. Eso va a tomar más tiempo, dado que la producción no solo se afectó, sino también se destruyeron algunas plantas o algunas líneas de esas plantas y no es tan fácil arreglarlo de la noche a la mañana. No hay tantos sustitutos como para poderlo resolver tan rápidamente. Ahora, midiendo así la inflación, la vemos que sube ahora, pero después vamos a ver un bajón más adelante. Si nosotros, a mí no me gusta mucho esta forma de medir la inflación, de que están subiendo los precios por un fenómeno particular, están subiendo. Y ese fenómeno particular es esta guerra contra Irán, y más que la guerra contra Irán ha sido el cierre del estrecho, bueno, derivado de esta guerra, el cierre del estrecho de Hormuz. Pero la inflación verdaderamente hablando, desde el punto de vista no popular, porque el punto de vista popular es el incremento generalizado y sostenido en los precios. eh, y aquí lo que vamos a ver es que van a subir y después van a bajar. Entonces, no es un incremento generalizado y sostenido en los precios, es un incremento por una fluctuación particular. La definición que más me gusta a mí es la definición de la Escuela Austríaca de Economía, que es el incremento en la oferta monetaria más allá que la demanda del dinero. Y esta sí es la verdadera forma de poder medir la inflación porque va a afectar a todos los productos. Lo que está pasando ahorita no va a afectar a todos los productos. Está afectando a algunos productos por una situación particular y esta fluctuación sí va a afectar por la forma en que se mide la inflación, el índice guatemalteco de inflación, el que publicó el INE y el que publica el Banco de Guatemala. Así que es un poco difícil de entender esto,
pero es por los diferentes conceptos que hay sobre la inflación. No van a subir todos los precios de todos los productos. Hay productos que no van a tener nada que ver. Se van a aumentar un poquito, tal vez porque aumenten los costos de transporte o aumentan otras cosas, pero después se van a regularizar, se van a normalizar. Gracias, Ramón. ¿Y qué pensás de las soluciones que han planteado a nivel político? En el sentido de el gobierno planteó la idea de poner un subsidio a la gasolina y al diésel, entiendo que es de 8 quetzales, o eso es lo que se ha manejado, de 8 quetzales por galón de diésel y 4 quetzales por galón de gasolina. Y que eso estaría vigente en teoría por un par de meses en lo que se soluciona la guerra de Irán y como bien lo explicaste, pues a la espera de que baje el precio de los combustibles más adelante. Pero ¿qué pensás de esa propuesta de los subsidios del gobierno? Curiosamente, la están proponiendo para los combustibles, ¿verdad? Pero nadie habla de los derivados, nadie habla de los fertilizantes, nadie habla del plástico, que todo el mundo utiliza plástico hoy en día. Todo el mundo, todos los empaques, los en todos lados vas a encontrar plástico. Y eso ha subido mucho más y esos son los que van a subir mucho más. Lo que quiero decir es que el combustible es un producto que la gente es más sensible hacia él, se da cuenta más rápidamente que el incremento de las otras cosas. ¿Por qué? Porque te mueves todos los días en una moto o te mueves en tu auto o usas el diésel para la carga pesada, los transportes, para algunas plantas eléctricas, para producir vapor, para lo que sea. Entonces, están tratando de resolver ese problema. Los tractores usan diésel y el problema no lo van a resolver porque la realidad es que los precios llevan información valiosa y lo que le están diciendo a la gente es, señores, usen racionalmente el combustible porque puede haber una escasez. Se está subiendo ahorita porque puede haber una escasez. Yo tengo que reemplazar mis inventarios y si no se sube ahorita el precio ya no voy a poder comprar el producto para reemplazar y que tengan los que quieren y que les surge el combustible. Entonces, esta es la realidad, hay que dejar los precios libres. El subsidio es un espejismo y es populista. Lo pagamos todos los guatemaltecos para beneficiar a unos pocos. No todos usan el transporte en la misma forma, en el mismo volumen. No todos usan diésel, no todos usan gasolina. Entonces, ¿por qué tenemos todos que pagar? Es un costo de oportunidad alto. ¿Por qué tenemos todos que pagar para que otros lo usen? Es injusto, es una transferencia injusta de riqueza y realmente no, yo pienso que no se vale, eso es puro populismo. Los diputados ahorita que se consideran que están hablando en favor de la gente y realmente lo que están haciendo es dañando. Es mejor que el precio se quede real como es y que la gente se abstenga de consumir eso o se abstienen de consumir otras cosas y siguen consumiendo la misma cantidad de combustible, nada más que ahora pagan mucho más. Ya no les va a alcanzar para comprar otras cosas. Van a tener que sacrificar las cosas que son menos importantes en su escala de valores por el precio tan alto de lo que ellos sí quieren seguir consumiendo de la misma manera. Entonces, lo que son los subsidios es una medida populista, es un disparate que lo pagamos todos, y lo que sería una medida correcta, considero yo, es eliminar el impuesto específico a los combustibles. ¿Por qué? Porque ya los combustibles pagan IVA, pagan impuestos sobre la renta. Entonces, ¿por qué tienen que pagar además un impuesto adicional que es el impuesto específico a las gasolinas? Dicen que es para que todo eso se vaya al Ministerio de Comunicaciones para arreglar caminos y carreteras. Pues no, ya con lo que está pagando ya es suficiente y de ese presupuesto debería de salir para el Ministerio de Comunicaciones y Caminos. Pues yo considero que es una doble tributación. Se está pagando, se está grabando lo mismo dos veces. Uno con el impuesto directo a los combustibles y el otro con el impuesto
de IVA y el impuesto sobre la renta. Entonces no es justo, no me parece correcto. Yo creo que hay que eliminar el impuesto específico a los combustibles, pero no solamente por esta crisis, sino para siempre. Para siempre, todos los impuestos específicos no son correctos, creo que distorsionan la economía y es mejor que la gente sin ese impuesto sería también mucho más eficiente, mucho más competitiva y en este momento pues sería muy poco lo que podría ayudar a bajar, pero bajaría un poquito el precio, pero no afectaría la tendencia que tiene el precio a nivel mundial. Siempre estaríamos recibiendo esa señal de que en este momento hay que ahorrar, hay que ver cómo podemos, de repente vamos a ir al trabajo, nos ponemos de acuerdo con otras personas para ir en un solo carro o usamos el vehículo que menos consuma o usamos la bicicleta o lo que sea, pero estamos buscando formas de ahorrar algo que nos puede afectar nuestro presupuesto. Pero este subsidio va a ser engañarnos. Es más, el gobierno quiso pasar este subsidio con una ampliación de presupuesto. ¿Y de dónde sale esa ampliación? Bueno, sale de impuestos o de deuda. Y la deuda son impuestos a futuro. Así que es engañarnos a nosotros mismos. Sí, y yo estoy de acuerdo contigo de que la solución es, o sea, una de las soluciones y que hay que hacerlo es precisamente quitar este impuesto a la distribución de los productos derivados del petróleo, que hay que hacer la salvedad de que, y lo recalcamos nosotros aquí siempre, que es un impuesto que ya fue declarado inconstitucional precisamente por el tema de la doble tributación que estabas mencionando y que lo volvieron a poner los diputados de ese tiempo, que era más o menos, ¿qué? Hace unos 20 años, ¿no? Como 15, 20 años. Y lo que hicieron fue literalmente un fraude de ley en el sentido de que la Corte de Constitucionalidad dijo que suspendió este impuesto por la doble tributación y lo que hicieron fue darse la vuelta, le cambiaron le cambiaron el nombre y le cambiaron algunos de los textos y lo volvieron a poner. Y hasta la fecha pues ahí sigue, pero eso no le quita el hecho de que sea inconstitucional. Lo que pasa es que nadie lo ha cuestionado todavía, o sea, nadie lo ha cuestionado legalmente. Pero de que es inconstitucional y de que lo pusieron de fraude de ley también se podría tipificar como que lo pusieron de fraude de ley y en circunstancias como las actuales es precisamente las que se debe de aprovechar para eliminar un impuesto como este que, repito, pues tiene todos estos problemas. Ahora, Ramón, necesito ir a una pausa y cuando regresemos hablemos acerca de los efectos que está teniendo sobre los demás productos y por qué y sobre qué productos, ¿verdad? Mencionaste el tema de los derivados del petróleo como los plásticos y los fertilizantes, pero esos a su vez tienen repercusiones en muchos otros productos, así que cuando regresemos platiquemos al respecto. Ramón, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, estamos en Libertópolis. Estamos de regreso con ustedes en Libertópolis. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con Ramón Parellada, empresario académico, columnista de Prensa Libre y además director del Centro de Estudios Económicos Sociales CES, y con quien estamos hablando con relación al tema del incremento en el precio del petróleo, incremento del precio de los combustibles y de los demás derivados del petróleo. Y ahora en este segmento, Ramón, te había dicho que habláramos acerca de los efectos que tienen los demás productos, porque por ejemplo, los de la Cámara del Agro han indicado que precisamente porque se les han incrementado el precio de los fertilizantes y además el precio de los combustibles para el transporte, pues que eso ha afectado en muchos de los productos, si no es que no la mayoría de los productos agrícolas que se producen en Guatemala, y pues eso tiene un efecto, pues en el caso de los que se exportan, me imagino que
ah, están, bueno, sin él me imagino, están en las mismas condiciones cualquier otro lugar donde se produzcan esos productos, con excepción de que tal vez no tengan impuestos como el que tenemos aquí. Y pero en general, pues a nivel internacional se han incrementado los precios y también a nivel local, y entonces es cuando lo empezamos a sentir ya literalmente en el bolsillo, que se incrementa el precio de los alimentos, que es el rubro principal en el que gastan su dinero los guatemaltecos. Y pues muchos de esos productos van a incrementar de precios. Pero eso, como explicabas, no se puede considerar una inflación per se, sino es un efecto no es un efecto monetario, sino que es un efecto del conflicto en Irán. Entonces, si nos puedes explicar un poco cómo se va transmitiendo este incremento de precios a otros productos y cómo nos regresa. Sí, mira, algunos productos van a estar afectados por los fletes, pero no es tanto, no es una pequeña porción de todo el costo de todos los demás productos. La agricultura puede estar afectada por los fletes, por los fertilizantes, definitivamente va a afectar en un porcentaje, pero no va a duplicar los precios de nada. Lo que ocurre más que nada, los precios de muchos de los productos agrícolas tienden a relacionarse más con su producción, su oferta y su demanda, oferta y demanda. Por ejemplo, de un año para acá, a pesar de la guerra, el cacao, el café, el cacao ha venido para abajo. El café de hace un año para acá también ha venido para abajo, pero todavía está a unos niveles muy altos para los guatemaltecos, está pues arriba, está alrededor de $300. El maíz también está más bajo ahora que el año pasado. Y es por los futuros del maíz, si tú miras las bolsas, ¿verdad? Eh, y lo que está más o menos similar que el año pasado, también un poquito más bajo, es lo que son la carne de cerdo a nivel mundial. Estoy hablando las que se cotizan. La de ganado ha subido ligeramente, no ha sido una subida por la razón esta de la guerra del Golfo, sino de un año para acá ha tenido sus fluctuaciones, como todo. La soya, por ejemplo, sí subió bastante. No sé la razón exactamente detrás de la soya, pero la soya sí subió, justamente coincide con el periodo de enero para acá, digamos, un poquito empezó a subir ya en enero y se disparó un poquito más adelante. Los futuros de la soya también, obviamente, están más para arriba. El azúcar, sin embargo, está para abajo. El azúcar y, digamos, el trigo sí subió un poquito también por efecto de la guerra, pero no mucho, es poco. Y comparado con el año pasado, estamos más abajo todavía. Así que no todo lo que es agricultura está subiendo de inmediato, no necesariamente porque suban los costos de un producto agrícola, ese producto agrícola va a subir. eh, lo que sí va a subir inmediatamente, me refiero. ¿Por qué? Porque esos productos agrícolas que acabo de mencionar no pueden, tú no puedes fijar el precio siendo productor. Tú tienes que tomar el precio que hay en mercado. Son productos homogéneos, que hay mucha producción en todo el mundo y hay un mercado que dice, bueno, este es el precio, la oferta y la demanda, de esto pago. Si tú quieres venderlo por encima de ese precio, nadie te lo va a comprar porque hay otros lugares donde lo puedes conseguir más barato. Entonces, tampoco es cierto que nomás sube un combustible y ya subo yo mis precios porque a otras personas hay mucha oferta, hay muchos productores, es un mercado muy grande y tú puedes comprar en otro lado más barato. Esa es la realidad, no todos los productos van a reaccionar. Lo mismo pasa con los derivados del petróleo. Si tú estás en una fábrica de producción, digamos, de empaques, y estos empaques te sube la materia prima, tú tratas de subir el precio del productor del producto que vas a vender porque tu materia prima ha subido. Pero inmediatamente el comprador va a decir, bueno, pero este me lo está subiendo y ahorita lo puedo conseguir mucho más barato en otro lado, voy a comprar en otro lado.
¿Por qué? Porque hay muchas fábricas, hay mucha competencia, hay mucha gente que quiere vender su producto que a lo mejor tiene unos costos más bajos en este momento, pero de que va a subir en mediano y largo plazo, sí va a subir. En el caso de los combustibles es muy diferente, ese sube de inmediato. Las resinas también subieron de inmediato, las materias primas, porque muchas venían del Golfo, muchos vienen de esa zona. Y si no vienen de esa zona, se fueron hacia, está afectando otras partes del mundo y las otras partes del mundo están también afectando el precio de esta zona donde supuestamente estamos lejos de eso, pero también aquí se compran productos fabricados en los países árabes, las resinas, los fertilizantes, todo eso sí nos está afectando. Y el que no pasen para acá nos afecta y el que no se puedan pasar para otros mercados también afecta al mundo entero. Entonces yo siento que a veces se exagera con todos los precios, sí se suben, sí hay ciertas alzas y sí va a afectar en la cadena, pero no todos van a ser tan inmediatos como lo es el de los combustibles. Por ejemplo, el gas natural está más bajo, el precio del gas natural no ha subido y el gas natural es un buen sustituto de donde también salen resinas, pero ahí el mercado de las resinas tenía un problema con su oferta, los inventarios bajaron, el gas natural no, el gas natural ahorita pues se está explotando más y está más bajo ahora el precio que el año pasado. Muy interesante, no se fue para arriba con la crisis del petróleo, sino más bien ha venido bajando. Son ejemplos para que la gente pues tampoco se asuste tanto de que no todo va a subir de una forma grande. No sé si aquí en Guatemala no he chequeado si el gas natural lo han subido o no, pero a nivel de futuros en la bolsa de Nueva York, no más bien va para abajo. Y esto es donde vemos que el efecto no es un efecto monetario, como explicabas al inicio, sino que es un efecto que depende de las condiciones específicas de ciertos productos, en este caso pues principalmente del petróleo y sus derivados, pero que no necesariamente se aplican ni le afectan a todos los productos. Es correcto. Sin embargo, sí, adelante. No, es correcto. Iba a mencionar que hubo un par de crisis de precios de café cuando hubo heladas en Brasil. Antes había unas heladas en Brasil, se afectaba la producción, el precio se disparaba hacia arriba de la noche a la mañana. Y, y después cuando todos sembraban, porque el precio estaba muy alto, había una sobreproducción y el precio caía. Lo mismo pasó una vez con las naranjas, que hubo unas heladas enormes, se congelaron muchas naranjas, se perdió mucha cosecha y lo que pasó fue que el precio de las naranjas se fueron para arriba, el jugo de naranja. Son cosas muy particulares, pero no todo se fue para arriba. Y lo que entiendo de tus comentarios, Ramón, también es de que no hay que ser tan alarmista de que aquella expresión que tienen los gringos de un cuento de que se está cayendo el cielo. Exacto, no hay que ser tan alarmista, pero sí hay que ser realista, hay que ver los fundamentos. Los fundamentos que me preocupan a mí es las resinas, por ejemplo. O sea, el petróleo yo creo que va a bajar en cuanto se arregle el tema del estrecho de Hormuz y ya hay muchos países tratando de mediar y resolver ese tema. Y hasta el mismo Estados Unidos le conviene que se arregle ese tema. Segundo, los problemas de las fábricas que ya fueron, las líneas en algunas fábricas de producción de resinas o de fertilizantes que sí fueron destruidas, van a tomar tiempo en arreglarse y posiblemente sí afecte y volver a poner a punto esas fábricas, sí puede afectar los precios de los fertilizantes y de las resinas. Por lo tanto, yo siento que eso sí podría afectar y podría tardar un poquito más de tiempo en resolverse, de un año a un año y medio, aunque se abriera el paso, ¿verdad? No vamos a ver los precios que habían al inicio, pero sí van a ajustarse un poco.
siento que eso sí podría afectar. Recuerdo que mencionaste, pero si nos pudieras repetir, estas resinas, ¿para qué nos sirven a nosotros? O sea, ¿dónde vemos nosotros las resinas? Porque las resinas básicamente las compran las empresas productoras para producir otros productos. Ya así el consumidor final, ¿en dónde ve las resinas para saber dónde puede tener problemas de que se incrementen los precios? Bueno, vayan al supermercado y vean todos los empaques que hay, todos los productos que compran, todos van empacados en plástico hoy en día, casi todos en plástico. Eh, si vas a una gasolinera a echar un poco de aceite a tu carro, te dan un galón o un litro en un envase de plástico. Eh, si, si tú vas a comprar una mesa con unas sillas de plástico para tu casa, pues esas son resinas que sirven para fabricar esa silla y esas mesas, que es un producto inyectado, por ejemplo. Todos los autos tienen componentes plásticos, polímeros de diferente tipo, que se utilizan precisamente como derivados del petróleo. También hay derivados del gas natural. Eh, ¿Qué más? Bueno, todos los vasos desechables, platos desechables, todo eso son polímeros que vienen de plantas petroquímicas y algunas de estas están paradas en este momento en Medio Oriente. Que están en el lado sur, por así decirlo, del Golfo Pérsico, son algunas de las más grandes del mundo, ¿no? Bueno, realmente como ellos tienen tanto petróleo y fueron expandiendo y eh, creciendo, no solamente vendiendo el petróleo, sino creciendo utilizando los derivados, haciendo otros productos y esos productos son materias primas de otras fábricas. Entonces aquí, por ejemplo, se compran esas materias primas que se transforman en empaques, se transforman en envases, en muebles, en un montón de cosas para la vida diaria, que los usamos en la vida diaria. Eso es increíble. No hay día que no usemos plástico en alguna cosa. Y Las ahí, bolsas de sí, basura, las bolsas de basura, todas son de plástico. sí, y al final son necesarias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, o sea, algo tan sencillo como que ves ahora que muchas personas salen con sus mascotas, con sus perros a la calle, así al parque o a la Avenida de las Américas y la Avenida de la Reforma, hay bastante. Y lo que llevan precisamente para que no dejen sus necesidades ahí los perros son bolsas plásticas, ¿verdad? Incluso yo he ido a Sí, algunas colonias, aunque incluso yo he ido a algunas colonias donde hasta tienen así casi que en todas las esquinas tienen dispensadores de bolsas para la gente que sale a caminar a sus perros, ¿no? es correcto. Y esa es una demanda muy pequeñita, pero estaba pensando ahorita, la agricultura le está pegando duro porque eh, también se utiliza hoy en día mucho plástico para producir más eficientemente. Se usan acolchados para que no crezca la hierba y que se cree un microclima más adecuado en las plantas y se usan mangueras de riego por goteo, que son de plástico, polímeros, ciertos polímeros especiales. Se usan otros tipos de plástico para tapar las frutas o las plantitas, para que no vengan los insectos y así se usa menos insecticida. Eh, Todo eso está afectando. Se usan los empaques para las frutas. Yo solo pienso toda la cantidad de plástico que ha permitido que todas estas producciones agrícolas no se echen a perder tan rápido, duren más y sean inocuas, ¿verdad? Eso es una cosa tan maravillosa que el mundo ha descubierto y ha conseguido al día de hoy. Pues estas cosas están subiendo de precio y creo que el precio va a ser una subida temporal y va a depender mucho de qué tanto tiempo estén paradas estas plantas para poder llegar a ofrecer una, llegar a tener una oferta suficiente para la demanda que existe hoy en día. Gracias, Ramón. Regresando al tema del impuesto y el Congreso,
Uno de los argumentos que han utilizado es de que, y particularmente el ministro de Finanzas y gente del gobierno, es de que no se puede prescindir del impuesto a los combustibles. O sea, no mencionan nada de la parte de que es inconstitucional, pero lo que dicen es que no se puede prescindir porque es un ingreso muy importante para el gobierno y que si no, no pueden hacer todo lo que tienen que hacer. Que yo diría, supuestamente este impuesto a los combustibles, buena parte de lo que recaudan se debería de utilizar para el mantenimiento de las carreteras, porque así lo indica la ley y no lo usan para eso. O sea, ese dinero se va al fondo común y se lo gastan en cualquier otra cosa, menos en darle mantenimiento a las carreteras, especialmente en esta administración. Pero a la hora de defender el impuesto, ahí sí lo defienden porque si no se van a quedar sin recursos, dicen ellos. ¿Qué pensás de ese argumento? Al eliminar ese impuesto se está facilitando la tributación, se está simplificando el sistema tributario por un lado, y por otro lado se está dejando que el precio real de los combustibles llegue al consumidor. Esos combustibles ya tienen el IVA y ya tienen el impuesto sobre la renta. ¿Para qué ponerle ese impuesto específico? De esos impuestos de IVA y de impuestos sobre la renta, que van al presupuesto central. Cuando se aprueba el presupuesto se puede destinar tanto para carreteras como lo hace con todas las cosas. Se puede destinar automáticamente, o sea, no automáticamente, lo tienen que decir, cuánto necesitamos, qué proyectos queremos hacer y se va para esa necesidad. Hoy en día yo siento que esa es una doble tributación y recibirlo por la otra forma no afectaría demasiado. Más bien permitiría que Guatemala sea más competitiva, más eficiente, si no tuviera esos impuestos específicos, porque es como que yo ya pago impuestos, pero además solamente porque consumo combustible ahora tengo que pagar más, lo cual es injusto. Más justo sería hacer una carretera y pagar peaje, porque solo paga el que pasa por ese peaje. Y si va un camión, el peaje es más alto, si va un carro con la familia, el peaje es más bajo, pero el que no va no tiene que pagar. Eso sería más justo, pagar un peaje por el uso de la carretera, no pagar, o sea, la gasolina me parece que no, y el diésel me parece que es una distorsión. Mucho diésel se utiliza para plantas generadoras en el interior del país, para tractores, para maquinaria agrícola, para maquinaria de construcción. Entonces, ¿por qué tiene que andar pagando si estos son máquinas que van y trabajan en el campo? No están trabajando, no están usando la carretera todo el tiempo. Entonces, que la paguen solamente cuando se usa. Eso sería más justo. Y otro de los argumentos, o sea, este argumento tuyo pues es el argumento lapidario, pero poniendo los argumentos de la contraparte, que en este caso es el ministro de Finanzas, uno de los argumentos que dijo es que no sirve quitar el impuesto porque el diésel tiene poquito impuesto, entonces va a bajar poco y por eso es mejor ponerle el subsidio bajo el argumento de que pues el impuesto a la distribución de los productos del petróleo, en el caso del diésel es algo así como un quetzal y 15 centavos, un quetzal y 10 centavos por galón. Y ellos lo que están proponiendo es un subsidio de 8 quetzales por galón para el diésel. Entonces su argumento es de que es mejor el subsidio porque va a bajar más el precio del diésel que si solo le quitan el impuesto, porque entonces solo va a bajar un quetzal y 10 centavos. ¿Qué pensás de ese argumento del ministro de Finanzas? Es un argumento ridículo, arbitrario. Todos los impuestos son arbitrarios. Este es otro impuesto arbitrario. Y lo que pasa es que al eliminar ese impuesto, lo que va a ocurrir es que si él dice que es poquito, pues ¿por qué no lo quita? ¿Por qué no lo eliminamos ya? Solamente está distorsionando, hay más costo para pagarlo, hay más costo para cobrarlo. Yo no siento que es un impuesto eficiente, yo creo que deberíamos quedarnos solo con el IVA. Ya tenemos el IVA, ya tenemos el impuesto a la renta, es más, deberíamos quedarnos solo con un impuesto, no con dos, y ahora con este es un tercero.
Entonces, dejemos que que la economía se desarrolle más rápidamente. No queremos que el gobierno se haga más grande, lo que queremos es que la economía crezca. Y para que crezca la economía hay que simplificar el sistema tributario, hay que permitir que la gente pueda competir con los precios reales. En Centroamérica, Guatemala es el que tiene el precio de los combustibles más altos. No se vale, no es justo. Sí, y hay que hacer la salvedad de que una parte de ese problema que mencionas es estos impuestos, y otra parte es de que sí hay algunos subsidios en otros países, y esa parte no te lo dicen, ¿verdad? Entonces te dicen, es que aquí está muy caro, muy cara la gasolina, pero no se están comparando peras con peras, ¿no? Sino resulta que en otros países de aquí, de Centroamérica, sí hay algunos subsidios a los combustibles, y entonces vas allá y los ves más baratos y decís, ¿y por qué aquí es más barato y en mi país es más caro? Pues el rango es que aquí no solo estamos pagando un impuesto adicional, y en los otros países los venden o lo dan a un precio menor por un subsidio, o sea, un menor aparente, porque al final el subsidio lo terminamos pagando todos en última instancia, porque para que el gobierno pueda dar un subsidio, primero tiene que quitarnos el dinero con impuestos, y después da el subsidio con el costo de toda la burocracia. Entonces resulta que nos quita un quetzal y nos devuelve 10 centavos en el subsidio, y la gente tiene que estar agradecida por la benevolencia del gobernante, ¿no? Encima de todo, el subsidio está engañando los precios, está engañando al consumidor. El consumidor, si tuviera el precio real, digamos, si yo compro diésel 8 quetzales más caro de lo que me lo están dando, yo restrinjo mi producción, o veo cómo hago para usarlo más eficientemente, o veo qué alternativas tengo. Pero si me lo están dando 8 quetzales más barato, a lo mejor ya no voy a preocuparme tanto. No sé, puede ser al margen. Al margen, el gobierno está diciendo sigan consumiendo lo que están consumiendo, porque total, vamos a ayudarles a bajar el precio. Pero ¿por qué está subiendo el precio? Porque hay una razón real. Entonces el gobierno no tiene que meterse a bajarlo, y porque está distorsionando los factores por los cuales está esa escasez, por los cuales hay ese precio más alto. Hay que dejar que la gente busque el precio que tengan el precio real, porque con eso sus acciones son las que van a estar más de acuerdo con la realidad del mercado. Y al final hay que verlo también como que estos ofrecimientos de subsidio son una forma de cómo engañar a los votantes, engañar a la gente para ganarse el favor y decir, pues yo vine y yo les bajé el precio de la gasolina, les bajé el precio del diésel, y entonces me tienen que estar agradecidos, y ahí se recuerdan que el año entrante son elecciones, ahí votan por nosotros. Al final ese es el objetivo último de los subsidios de parte de los gobernantes, tratar de ganarse la buena voluntad de los ciudadanos con su propio dinero, es decir, con el dinero mismo de los ciudadanos, porque al final, repito, se los tuvieron que haber quitado antes para podérselos devolver. Sí, es populismo, es una razón política y no económica. Así es. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ramón, ¿algo con lo que querás concluir esta conversación? Tal vez solo se me olvidó decir que se critica mucho a los que subieron los precios de los combustibles. Guatemala tiene uno de los mercados más eficientes que hay en combustibles, porque está muy correlacionado con los precios internacionales del petróleo. Va muy de la mano cuando sube y cuando baja. No solamente cuando sube, también cuando baja. Entonces se les critica de especuladores. Pero yo diría que benditos especuladores, porque la especulación es una maravilla, ya que se compra cuando el producto es abundante, y evita con las compras que hace el especulador a que baje más, y lo almacena arriesgándose a que lo pueda vender un poquito más caro si es que más adelante hay una oportunidad de que suba el precio.
Si se equivoca, pierde. Y lo mismo pasa al revés. Cuando hay poco producto, él empieza a venderlo evitando que suba más todavía. O sea, los precios podrían subir mucho más si no estuvieran estos especuladores, o podrían caer demasiado si no estuvieran los especuladores. Los especuladores tienen una función muy particular y que siempre van a tener producto al precio de mercado para el que lo quiera. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, por haber estado con nosotros y seguiremos en contacto más adelante. Bueno, muchas gracias, Jorge, y gracias a los que están escuchando. Feliz tarde a todos y buen provecho.